esa botella de plástico que usted pensó que había reciclado podría terminar en un vertedero o en un río al otro lado del mundo. En esta edición de Efecto Naim, exploramos la crisis que atraviesa el multimillonario negocio del reciclaje global. Además, hablamos con un reconocido experto que asegura que la energía nuclear es la clave para combatir el cambio climático. Y le revelamos qué conocidos políticos y presidentes han inspirado muñecos y hasta juegos de mesa. Esto y mucho más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. A principios del año 2019, el gobierno de Filipinas estuvo muy cerca de romper relaciones diplomáticas con Canadá. Pero la tensión entre estos dos países no se debió a un conflicto territorial o ideológico, no, nada de eso. Digamos que los motivos eran más basura, más sucios. Miren lo que dijo el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en una rueda de prensa. I will advise Canada that your garbage is on the way. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Resulta que en el año 2013 el gobierno de Filipinas le compró a Canadá toneladas de desechos con el propósito de reciclarlos en ese país. Así es, resulta que muchos países pobres compran basura, la importan de países desarrollados, la reciclan y la vuelven a vender internacionalmente. Es una de las sorpresas de este mundo globalizado, el mercado mundial de la basura. Pero la furia del presidente de Filipinas es que los desperdicios que su país le compró a Canadá estaban en tan mal estado que eran imposibles de procesar. Es por eso que desde hace 4 años Duterte le ha pedido a Canadá que se lleve sus desechos reciclables. Afortunadamente, Canadá ya accedió y se va a llevar sus casi 2.400 toneladas de basura y así se va a evitar que el conflicto pase a mayores. Pero este no es un caso único. Recientemente, países como Vietnam, India y Malasia también han estado devolviendo la basura que anteriormente compraban a países desarrollados. ¿Pero por qué? ¿Por qué existe un comercio internacional de basura en primer lugar? ¿Y qué consecuencia tiene esto para el mundo? ¿Y cómo podemos arreglar este sistema que muchos describen como inaceptable, desigual, injusto? Se lo revelamos en el siguiente reportaje. Muy interesante, miren. Estados Unidos genera alrededor de 87 millones de toneladas de basura reciclable, como vidrio, cartón, papel y plástico, cada año. Y durante más de 2 décadas, China compró la mitad de esos desperdicios. La idea era impulsar la economía china, generando empleos y creando nuevas industrias como la del reciclaje. Para Anne Germain, una experta en el comercio global de reciclables, se trata de un negocio con beneficios para todos. Muchos creen que cuando exportamos estos materiales estamos simplemente tirando basura en otros países, pero en realidad es una transacción financiera entre vendedores que se encuentran en países como Estados Unidos y compradores en el extranjero que quieren este material. Por ejemplo, hubo papel mixto que fue exportado a China en 2017 a $100 la tonelada. Según el Instituto de Industrias de Reciclaje de Basura, en el 2017 el mercado de compra y venta de desechos reciclables estaba valorado en más de 100.000 millones de dólares. El problema es que muchas veces los países exportadores no se cercioraban de que el material cumpliera con los estándares establecidos para ser reciclado, como estar limpio o no haberse mezclado con otros desperdicios. Así, China, por ejemplo, terminaba incinerando gran parte de la basura importada, generando más contaminación en el país. Por eso, en enero de 2018, el gobierno anunció que no compraría desechos que no fueran 99,5% puros. Sin poder exportar su basura al gigante asiático, países como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido comenzaron a acumular montañas de desechos.
Una solución fue redirigir los desperdicios reciclables a países como Vietnam, Indonesia, Filipinas y Malasia, que estaban dispuestos a aceptarla. Sin embargo, estos países no tienen la infraestructura adecuada para llenar el vacío que China dejó. Según un reporte del Banco Mundial, el sudeste asiático genera el 23% de toda la basura global, la cifra más alta en todo el mundo. Importar los desechos reciclables de otros países ha agudizado la crisis de basura y los desperdicios plásticos se han vuelto el problema más peligroso. El problema con los desechos plásticos es que están los que se generan en el país, además de los que son importados con el fin de ser reciclados. En principio, estos materiales son separados entre los que se pueden reutilizar y los que deben ser descartados. Pero cuando los países no cuentan con instalaciones de colección y desecho apropiadas, este no siempre es el caso. Y estos materiales terminan contaminando el medio ambiente. El plástico no solo es nocivo para los océanos, también lo es para la salud de las personas. Este material, al ser quemado para ser destruido, libera gases de efecto invernadero que contaminan el ambiente y contribuyen al calentamiento global. El plástico es tan tóxico que los países desarrollados recurren al contrabando. En mayo de 2019, Malasia anunció que devolvería alrededor de 3.000 toneladas de este material que llegaron a sus costas de manera ilegal desde el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Japón, Francia y Canadá. La comunidad internacional ya está tomando cartas en el asunto. 183 países de los 193 que conforman las Naciones Unidas acordaron restringir la exportación internacional de plásticos. Pero para algunos expertos, esto no es suficiente. Así lo explica Stephen Fate, abogado del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. El sistema de reciclaje actual está desbordado tanto por las cantidades de plástico que debe absorber como por el plástico nuevo que se sigue produciendo. Las corporaciones podrían eliminar el plástico de sus productos y rediseñar el sistema para que este material se vuelva innecesario. Los gobiernos también juegan un papel importante. Países como Chile, Alemania y Sudáfrica, por ejemplo, han prohibido el uso de bolsas plásticas en supermercados y comercios, obligando a los ciudadanos a utilizar bolsas reusables. Y es que si no logramos crear sociedades en las que se produzcan menores cantidades de desperdicios y en las que se recicle correctamente, la basura se seguirá acumulando en nuestras playas, en nuestros suelos y en vertederos muy lejos de casa. El mercado mundial de la basura, una industria globalizada y millonaria. ¿Quién lo hubiese pensado? Y al regresar de la pausa les voy a cambiar de tema. Voy a hablar con un experto en temas nucleares. Pero no voy a hablar con él de bombas atómicas ni de guerra nuclear. Voy a hablar de cómo la energía atómica podría ser esencial para enfrentar con éxito el cambio climático. Así es. Le va a interesar mucho, no se vaya. Miren estas imágenes. Son escenas de la aclamada serie de HBO Chernobyl, que fue estrenada en el año 2019. Esta serie de televisión está basada en un hecho real, en el accidente de la planta de energía nuclear de Chernobyl, que ocurrió en 1986 en lo que ahora es Ucrania, pero que en ese momento era territorio de la Unión Soviética. El accidente provocó que enormes cantidades de radiación contaminaran el ambiente. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y se estima que miles de personas han muerto por los efectos de este accidente, por la radiación. Quienes se oponen al uso de la energía nuclear con frecuencia citan estos mortíferos desastres como una de las razones por las cuales no hay que utilizar la energía nuclear para producir electricidad. Pero mi invitado de hoy mantiene todo lo contrario. Él dice que la mejor arma para enfrentar el cambio climático, el calentamiento global, es la energía nuclear. Mi invitado se llama Daniel Poneman y fue el subsecretario del Departamento de Energía de los Estados Unidos durante los 2 periodos presidenciales de Barack Obama.
En ese cargo, Poneman coordinó los esfuerzos para contrarrestar el impacto de otro desastre nuclear, el de Fukushima, en Japón, en el año del 2011. Actualmente, Poneman es el presidente de Centrus Energy, que es una empresa de combustible nuclear, y acaba de publicar un libro titulado Doble amenaza, combatiendo el cambio climático y el terrorismo nuclear. Hoy Daniel Poneman nos cuenta cómo la energía atómica podría ayudar a combatir el cambio climático. ¿Cómo evitar que el material radiactivo caiga en las manos incorrectas, es decir, en terroristas, por ejemplo? ¿Y cómo se pueden evitar catástrofes como la de Chernóbil? Esta es mi conversación con el doctor Daniel Poneman. Mire. Cuando uno habla de energía nuclear, de plantas nucleares, produce miedo. La gente le tiene miedo a la energía atómica. Háblenos de eso. This goes back to the very origins of nuclear power. Este miedo se remonta a los orígenes mismos de la energía nuclear. Consideremos que en los años 50, por ejemplo, la energía atómica era asociada con películas como Godzilla o El ataque de la mujer de 50 pies. La imaginación popular estaba dominada por el miedo a la radiación. Ahora creo que parte de este temor está desapareciendo y está siendo reemplazado por el miedo que genera la amenaza del cambio climático y el rol que la energía nuclear podría jugar en combatirlo. Excepto cuando hay accidentes. Fukushima, Japón, año 2011. Usted es el subsecretario de Energía de los Estados Unidos y hay un tsunami que le llega a Japón y destruye esta planta nuclear y genera radiación. Cuéntenos qué pasó, cómo lo vivió usted. Estaba cenando con mi familia cuando recibí una llamada del subsecretario de Estado en aquel tiempo, Jim Steinberg, quien me informó del accidente en Fukushima. Al día siguiente estaba en el Departamento de Energía con el embajador de Japón, Ishiro Fujisaki, mientras hablábamos por teléfono con el señor Edano, el jefe del gabinete presidencial. Y había mucha confusión con respecto a lo que realmente estaba pasando. Eventualmente se dio a conocer que hubo varias explosiones de hidrógeno que volaron el techo de la instalación. Mientras tanto, Japón se encontraba en medio de una crisis humanitaria por el mismo tsunami que desencadenó el accidente nuclear. La marea ocasionó la muerte de casi 18.000 habitantes y muchos asociaron estas muertes con el accidente nuclear, cuando en realidad nadie murió a causa del accidente, pero el miedo lo mezcló todo. Como usted sabe, la preocupación no es solamente el accidente, que haya un accidente y que haya radiación y muera gente. La preocupación también es que haya material radioactivo que caiga en las manos equivocadas. El 8 de diciembre de 1953, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower se dirigió ante las Naciones Unidas para hablar de la naturaleza dual del átomo. La iniciativa de Eisenhower eventualmente dio paso a la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es responsable de proteger el material nuclear. También resultó en el Tratado de No Proliferación Nuclear, que ha sido firmado por la mayoría de los países y que busca minimizar el riesgo de que esta tecnología caiga en las manos equivocadas. Y la otra preocupación de la energía nuclear son los costos. Un reactor cuesta una cantidad enorme de dinero que muchas veces es imposible de recuperar en las condiciones actuales. No podremos crear una nueva generación de energía nuclear con éxito si no logramos reducir los costos. Estados Unidos, por ejemplo, dejó de construir plantas nucleares durante 30 años, así que debemos establecer nuevamente una fuerza de trabajo y una cadena de suministros. Debemos estandarizar el diseño y establecer regulaciones más claras y eficientes. Vamos a tener que adoptar una nueva generación de reactores más pequeños, diseñados con impresoras 3D e inteligencia artificial. La energía nuclear tiene atributos importantes. No se basa en combustibles fósiles y en medio de huracanes o tormentas de hielo es resiliente y fiable 24 horas, 7 días a la semana. Así que necesitamos reformas de mercado que comiencen a valorar esos atributos, además de reducir los costos de las plantas que serán construidas. Y luego está el tema del cambio climático. Usted en este libro argumenta que la mejor manera de enfrentar el calentamiento global y el cambio climático es basarse más en energía nuclear y menos en petróleo, carbón, gas, etc. Háblenos de eso.
in order to satisfy the doubling. Para poder satisfacer el aumento de la demanda de electricidad a nivel mundial, que anticipamos que se duplicará para el año 2050, vamos a necesitar la energía nuclear. Consideremos, por ejemplo, el Acuerdo Climático de París de 2015. Incluso si todos los países cumplen al 100% con los compromisos allí establecidos, el mundo aún estaría lejos de lograr el objetivo de que la temperatura global no aumente más de 2 grados centígrados. Por supuesto, debemos continuar desarrollando las alternativas solares y eólicas y las edificaciones eficientes, pero necesitaremos la ayuda de la energía nuclear. De otro modo, no alcanzaremos nuestros objetivos. We're going to fall far short of our goals. Daniel Poneman es un experto en energía y concretamente energía nuclear. Escribió este libro que se llama La doble amenaza. Cómo combatir el terror nuclear y al mismo tiempo atender en la emergencia del cambio climático. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Al regresar a la pausa pasamos a nuestra popular sección de genialidades memorables. Les voy a presentar a una ministra brasileña que quiso utilizar a un personaje animado de esos de Walt Disney para ilustrar sus descabelladas ideas. Ya verá de qué se trata. No se vaya. Mire este video. Libre soy, libre soy. Este es un fragmento de la canción más popular de la muy galardonada, muy exitosa película para niños de Walt Disney que se llama Frozen, una aventura congelada. Esta película no solo alcanzó fama mundial por sus tonadas, sus músicas originales, sino también porque la protagonista, que se llama la reina Elsa, es considerada un ícono del empoderamiento femenino. Y es que en esta historia no figura el típico romance en el que un príncipe o un héroe debe rescatar a una damisela en peligro. No, nada de esto. Esto de una reina independiente suena muy positivo. Pero la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil, la señora Damares Alves, tiene ideas muy diferentes sobre la reina Elsa, sobre este personaje ficticio. Son ideas tan insólitas que la han hecho digna de un puesto en nuestra lista de genios memorables. Miren. ¡Recuperemos el verano! En 2013, Frozen se convirtió en la película animada más taquillera de la historia de Disney. El film es tan popular que la ministra brasileña, Damares Alves, seguía hablando de su protagonista, Elsa, incluso 5 años después de su estreno. Así se expresó en un sermón que dio en una iglesia evangélica en 2018 y que salió a la luz recientemente. ¿Por qué Elsa termina sola en un castillo de hielo? Porque es lesbiana. Seguramente la princesa de Frozen volverá para despertar a la bella durmiente con un beso lésbico. Así es. El hecho de que Elsa es independiente y no tiene un romance con un príncipe o rey llevó a la ministra a decir que Elsa es lesbiana. Pero lo más insólito de todo el suceso fue que la ministra acusó a Elsa de enseñarle a las niñas a ser lesbianas. Y esto es grave, ¿saben por qué? Yo fui niña y soñé con ser princesa. Yo soñé con mi príncipe encantado y ahora Disney le está enseñando a las niñas a soñar con princesas. Alves parece haber olvidado que hay una montaña de evidencia científica que demuestra que la orientación sexual de una persona no se escoge, ni mucho menos se aprende en una película animada. Pero no es la primera vez que la ministra hace declaraciones controversiales y descabelladas. En otra ocasión, dijo esto sobre las mujeres lesbianas. ¿Saben por qué hacen cosas de hombres? Porque son feas y nosotras somos lindas. Y frente a la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer, Alves declaró que en el matrimonio la mujer debe ser siempre sumisa ante el hombre. Quizás, en lugar de estar criticando a personajes ficticios, la ministra debería aprender algunas lecciones sobre la igualdad de género de Frozen. La discriminación no tiene lugar en el mundo de hoy. Por supuesto que existe y es difícil erradicarla, pero hay que enfrentarla allí donde la encontremos. Y esta es la genialidad memorable de esta semana. Si usted conoce algún otro genio digno de ser presentado en este programa, por favor, cuéntenoslo.
use la cuenta del Twitter del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim. Y para terminar el programa, quiero que piensen en su juguete favorito durante la infancia. Quizás era una figura de acción de algún superhéroe o era una Barbie, pero seguramente no era un juguete hecho a la imagen y semejanza de un presidente. Pues aunque resulta extraño, algunos políticos han llegado hasta el mercado del entretenimiento infantil. A continuación les presento los casos más curiosos de juguetes políticos. Miren. El sueño de Donald Trump de levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en un juego de niños. En 2018, la empresa Keep and Bear lanzó al mercado un juguete al estilo de los populares Legos que incluye 101 piezas y un muñeco del presidente estadounidense con casco de constructor. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, más bien optó por crear su propio juego inspirado en el proyecto de Trump. En julio de 2018, apareció en una propaganda electoral enseñándole a su pequeña hija a construir un muro. Trump no es el único presidente que inspira juguetes. Esta estatuilla del presidente ruso, Vladimir Putin, descamisado y montado en un oso, salió a la venta en 2015 y hoy puede llegar a costar $80, el doble de su precio original. Otra muñeca muy cotizada es la de Cristina Fernández de Kirchner. Salió a la venta en mayo de 2019 e incluye una réplica de la popular autobiografía de la expresidenta argentina titulada Sinceramente. De la política también nacen juegos de mesa. En 2013 llegó Evopolio, inspirado en el famoso Monopolio. En esta versión boliviana, las acciones de compraventa fueron sustituidas por los programas de subsidio del presidente Evo Morales y las calles y edificios por atracciones turísticas de Bolivia. Y hasta las mascotas pueden tener juguetes políticos como estos que llevan el rostro de Theresa May, Boris Johnson y Jeremy Corbyn, protagonistas de la política en el Reino Unido. Los juguetes políticos pueden parecer una buena idea para los políticos, pero no creo que sea una buena idea para los jóvenes, para los niños que van a jugar con ellos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.